5 hombres la rodearon en el patio de la hacienda, mientras el sol caía sin piedad sobre las piedras. No eran desconocidos, los conocía de toda la vida. Y eso era lo que más dolía. Valentina Ríos, con sus 26 años y su vestido de manta blanca, se quedó inmóvil mientras las risas resonaban como golpes contra su pecho. No lloraba. Aún no. Porque en ese instante, algo dentro de ella todavía se negaba a creer que el hombre que decía amarla había ordenado aquello. Me llamo Valentina Ríos, y aquella tarde aprendí que el amor más peligroso no es el que duele, sino el que te hace creer que mereces el dolor. Valentina era la clase de mujer que detiene la mirada sin proponérselo. Piel clara con un tono levemente bronceado por el sol de los campos, cabello negro largo y liso que caía sobre su espalda como agua oscura, ojos castaños profundos con destellos dorados cuando la luz los tocaba. Sus facciones eran armoniosas, de nariz fina y labios bien definidos, con una expresión que combinaba dulzura y determinación. Vestía con sencillez, rebozo color terracota, huaraches de cuero y el cabello en trenza. Pero había en ella una dignidad natural que ninguna ropa humilde podía ocultar. Rodrigo Castellanos sabía exactamente cómo usar su apariencia para abrir puertas. Tenía 32 años, piel blanca, cabello castaño oscuro bien peinado, mandíbula marcada y ojos grises que podían parecer tiernos cuando quería. Vestía con el estilo de los hacendados menores, camisa bordada, sombrero de ala ancha, botas de cuero fino. Era atractivo. Lo sabía, y había aprendido desde joven que los hombres como él rara vez pagaban el precio de sus acciones. Valentina lo había amado durante 3 años. 3 años de entregarle todo. Ella vivía en los cuartos de servicio de la Hacienda San Ignacio, lavando ropa, cosiendo vestidos, cuidando el jardín. Rodrigo era el administrador del patrón. Al principio le traía flores silvestres, después promesas. Y Valentina, que había crecido sin padre y con una madre enferma, confundió la atención con el amor. Lo que no sabía era que Rodrigo mantenía una relación con Isabela Fuentes, llegada de la ciudad como costurera de lujo. Isabela era de cabello rubio cobrizo perfectamente rizado, ojos claros y una sonrisa que guardaba demasiados secretos. Vestía con telas importadas y hablaba con el tono de quien sabe que es mirada. Era hermosa con la frialdad de una piedra preciosa, brillante, dura, imposible de ignorar. Isabela odiaba a Valentina con precisión casi artística. No porque Valentina le hubiera hecho algo, sino porque Rodrigo, en un momento de debilidad, le confesó que todavía pensaba en ella. Así que un día, con la misma calma con que elegiría una tela, le hizo un pedido a Rodrigo. Un pedido que ningún hombre con algo de honor habría aceptado. Rodrigo lo aceptó. Esa tarde, mientras Valentina colgaba ropa en el tendedero del patio trasero, 5 peones de la hacienda se acercaron. Los conocía a todos. Eran hombres a quienes había llevado tortillas calientes en las mañanas de frío. La rodearon y comenzaron a hablar en voz alta, con palabras calculadas para destruir. Dijeron que Rodrigo había pedido que le dijeran la verdad, que nunca la había amado, que ella era una distracción, que Isabela era su mujer de verdad y que en la hacienda ya todos lo sabían. Dijeron que debía marcharse antes del amanecer. Las palabras cayeron sobre ella como piedras. Las manos le temblaron. Escuchó las risas de mujeres desde los corredores. Vio a Isabela parada bajo el arco de la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa satisfecha. Y vio a Rodrigo detrás de ella. No se movió. No dijo nada. Solo la miró con esa calma que era peor que cualquier insulto. Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no cayó. Eso fue lo primero que me sorprendió de mí misma en ese momento, que no caí. Guardé el silencio más largo de mi vida.
Recogí el rebozo del tendedero. Lo puse sobre mis hombros y caminé hacia mis cuartos sin mirar atrás. Esa noche empacó lo poco que tenía en un morral de tela, 2 mudas de ropa, el escapulario de su madre, unos pocos centavos guardados en un pañuelo y una carta que Rodrigo le había escrito diciéndole que era la mujer más valiosa que había conocido. La guardó no por nostalgia, sino como evidencia de que el daño que le habían hecho era real. Antes del amanecer, Valentina Ríos salió de la hacienda San Ignacio por la puerta de los peones, sin despedirse de nadie, con la espalda recta y los ojos secos. No porque no sintiera dolor, sino porque había decidido, en silencio y en la oscuridad de esa noche larga, que nadie volvería a verla caer. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campana para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Te dejamos un corazoncito en tu comentario. Al llegar a la plaza de San Marcos, Consuelo, o a una mujer mayor que vendía atole desde hacía décadas, la vio llegar y reconoció en su cara algo que ella misma había llevado muchos años atrás. Sin preguntar nada, le puso un jarro caliente en las manos y le hizo lugar en su banco. Valentina bebió en silencio y por primera vez desde la noche anterior sintió que el cuerpo le pertenecía otra vez. Consuelo no preguntó qué había pasado. Las mujeres como ella no necesitaban preguntar. Valentina se quedó 3 días con ella. Dormía en un petate, ayudaba a preparar la masa antes del amanecer y calculaba las ventas con una rapidez que sorprendió a la anciana. Tenía la mente clara para los números, pero en la hacienda nunca nadie le había pedido que la usara para algo más que contar sábanas. Al 4.º día, Consuelo le dijo algo que Valentina no olvidaría nunca. Sol le dijo que el dolor que cargaba era suyo y que lo iba a llevar un tiempo, pero que no lo confundiera con su valor. Que el valor no lo puso Rodrigo ni se lo quitó Rodrigo, que siempre había estado en ella. Valentina escuchó esas palabras y sintió algo extraño. No alivio, sino algo más parecido a la rabia. Una rabia limpia, fría, como agua de manantial. Y entendió que esa rabia no era veneno, era combustible. Esa tarde tomó el primer carromato hacia Guanajuato. La ciudad la recibió con su laberinto de callejuelas empedradas y sus casas de colores que trepaban por los cerros. Encontró trabajo en una semana en una casa de costura en la calle del Truco. Valentina sabía coser desde los 10 años, pero lo que sabía era funcional y básico. Madame Dolores, la dueña del taller, era una mujer de 50 años, no de origen francés, pero radicada en México desde los 20. Cabello castaño veteado de blanco en chignon perfecto, ojos verdes que evaluaban cada tela con precisión. Había cosido vestidos para esposas de gobernadores. Era exigente, directa y absolutamente sin paciencia para la mediocridad. La primera semana fue dura. Valentina deshacía y volvía a hacer, pero no se quejaba. Había decidido que si iba a reconstruirse, lo haría bien, que no volvería a ser la mujer que acepta migajas por miedo a pedir más. A las 3 semanas, Madame Dolores le ofreció un trato. En lugar de sueldo, le daría techo, comida y enseñanza durante 6 meses. Después, si llegaba al nivel requerido, le pagaría como oficial de costura. Valentina aceptó sin dudarlo. Los siguientes meses fueron los más intensos de su vida. Aprendió a distinguir las telas finas, que a tomar medidas con precisión milimétrica, a transformar un cuerpo en silueta con el corte correcto. Aprendió que la moda no era vanidad, sino lenguaje, que una mujer bien vestida no solo cambiaba cómo la veían los demás, cambiaba cómo se veía a sí misma. Valentina empezó a verse diferente. Fue gradual, como cuando el cielo cambia de negro a azul antes del amanecer. Tan lento que casi no lo notas hasta que ya no hay oscuridad. Caminaba diferente, no con arrogancia, sino con la conciencia de quien sabe cuánto espacio ocupa en el mundo y no pide permiso para ocuparlo. Una noche,
Mientras terminaba unos bordados bajo la luz del candil, Valentina pensó en Rodrigo. No con el dolor agudo de los primeros días, sino con algo más frío y claro. Pensó en Isabela, en los 5 hombres, en el patio de la hacienda. Y en vez de sentir que se hundía, sintió curiosidad. Curiosidad por saber qué cara pondrían todos ellos el día que la vieran convertida en lo que estaba a punto de ser. Ese pensamiento la hizo sonreír por primera vez en meses. Y entonces llegó la carta. La carta llegó a través de Consuelo, enviada con un arriero de confianza. La anciana había oído algo en el mercado y pensó que Valentina debía saberlo. La hacienda San Ignacio había cambiado de dueño. El viejo patrón había muerto sin herederos y la propiedad fue adquirida por un empresario joven de la Ciudad de México llamado Sebastián Montoya, quien ya estaba reorganizando todo. Rodrigo Castellanos había sido despedido. Valentina leyó la carta 2 veces. La dobló con cuidado y siguió bordando. Pero algo había cambiado en su interior. Una dirección. Como cuando la aguja encuentra el hilo y el patrón tiene sentido. 2 meses después terminó su contrato con Madame Dolores. La maestra le estrechó las manos y le dijo que era la alumna más aplicada que había tenido en 20 años. Le regaló un estuche de agujas de plata y 1 metro de seda color marfil. Le dijo que con ese talento podía abrir su propio negocio donde quisiera. Valentina eligió regresar. Primero estableció contacto por cartas con las señoras principales de los pueblos cercanos a San Marcos. Se presentó como costurera especializada en trajes de ceremonia. Las respuestas llegaron pronto. Las mujeres ricas compraban sus telas en la ciudad, pero no encontraban quien supiera trabajarlas con calidad. Valentina llegó a San Marcos en una mañana de primavera, con su caja de herramientas, sus telas de muestra y una maleta de cuero comprada con sus primeros ahorros. Les vestía un traje de falda oscura y blusa bordada, con el rebozo terracota colocado con elegancia sobre un hombro, el cabello negro en un moño suelto con mechones libres alrededor del rostro. La plaza de San Marcos la vio llegar. Algunos la reconocieron. Vio en sus caras el momento exacto en que el reconocimiento se mezclaba con la confusión. Esa mujer que caminaba con los ojos en el horizonte era la misma que había salido 2 años atrás, con un morral de tela y los ojos vacíos. Pero también era completamente diferente. Las clientas llegaron antes de lo esperado. La primera semana tuvo 3 encargos, la segunda, 6. Para el fin del primer mes tenía lista de espera. Valentina cosía con una precisión que en ese pueblo no habían visto antes. Y cobraba bien, con la seguridad de quien conoce el valor de su trabajo. O fue en esas semanas cuando conoció a don Sebastián Montoya. Ocurrió en el mercado, un martes de tianguis. Sebastián llegó con su mayordomo revisando provisiones para la hacienda. Era un hombre de 35 años, alto, de constitución atlética y porte natural que no necesitaba esfuerzo. Piel clara, cabello castaño oscuro, con canas tempranas en las sienes que le daban gravedad. Ojos verde oscuro, casi grises según la luz. Vestía con la sencillez funcional de quien no tiene que demostrar nada. Lo que llamó la atención de Valentina no fue su apariencia, fue la forma en que trató al vendedor de la mercería, con respeto directo, sin condescendencia. Era un hombre acostumbrado al poder que no lo usaba para humillar. El primer encuentro real fue una semana después, en una reunión para presentar a las familias del pueblo al nuevo dueño de la hacienda. Sebastián llegó puntual y saludó a cada persona con atención genuina. Cuando llegó a Valentina, su mirada se detuvo un segundo más de lo habitual. Se presentó. Sebastián Montoya, a sus órdenes. Ella respondió con firmeza. Valentina Ríos. El gusto es mío. Hablaron esa noche durante media hora. Valentina habló con fluidez y criterio. Sebastián la escuchó con atención real, sin interrumpirla,
tratándola como exactamente lo que era, una persona inteligente con algo interesante que decir. Al salir bajo el cielo lleno de estrellas, Valentina se permitió sentir algo que hacía mucho tiempo había guardado bajo llave: esperanza. No la esperanza desesperada de quien necesita ser rescatada, sino la esperanza tranquila de quien reconoce algo bueno cuando lo ve. Los meses siguientes fueron una construcción cuidadosa. Valentina consolidó su taller. Contrató a Lucía, una joven aprendiz del pueblo con dedos hábiles y ganas de aprender. Con Sebastián, la amistad creció de forma natural. Se encontraban en el mercado, en reuniones, en la plaza por las tardes. Conversaban de todo. Lo que Valentina más valoraba era que él nunca la trató como una mujer que necesitaba ser tutelada. La escuchaba. Le preguntaba su opinión. Un día, Sebastián le pidió que fuera a la hacienda para asesorarlo en la elección de telas para los uniformes del servicio. Valentina aceptó. Entrar a la hacienda San Ignacio fue una experiencia extraña. Sebastián había mandado reparar los cuartos, pintar las paredes, arreglar las goteras. Los trabajadores la saludaron con respeto al entrar al patio, sobre el mismo patio donde 5 hombres la habían rodeado 2 años atrás. Valentina se detuvo un momento en el centro, respiró, miró alrededor y luego siguió caminando. Sebastián la observó desde el corredor sin decir nada. Algo en la forma en que ella cruzó ese patio le dijo que había una historia ahí que todavía no conocía. Esa tarde, mientras revisaban muestras de tela, Valentina le contó parte de la historia. Solo lo necesario. Que había trabajado ahí antes, que había tenido que irse, que Guanajuato la había cambiado. Sebastián escuchó sin interrumpir. Al terminar, no la miró con lástima. La miró con respeto y le dijo que la historia de una persona no es lo que le hicieron, es lo que hizo con lo que le hicieron. Valentina guardó esas palabras como guardaba las cosas que valen. Fue esa misma semana cuando volvió a ver a Rodrigo en el camino entre el pueblo y la hacienda. Caminaba a pie, con ropa que ya no tenía el lustre del administrador y la mirada de quien lleva meses perdiendo terreno. La vio de frente y su cara fue pura confusión. Reconocimiento, sorpresa, vergüenza. Se detuvieron a pocos pasos. Rodrigo tartamudeó algo sobre que estaba bien verla, que había cambiado mucho, que la buscaba para disculparse. Valentina lo dejó terminar. Lo miró con la calma nueva que había construido en 2 años. Y cuando él terminó su discurso incómodo, ella le respondió con voz tranquila que no necesitaba su disculpa, que lo que él había hecho le dolió, sí, mucho, pero que ese dolor la había llevado a lugares y versiones de sí misma que nunca habría conocido de haberse quedado, que lo perdonaba, no porque mereciera su perdón, sino porque cargar el rencor era demasiado pesado y ella ya cargaba cosas más importantes. Después siguió caminando. Rodrigo se quedó parado en el camino de tierra, viéndola alejarse con la espalda recta, y sintió la dimensión completa de todo lo que había perdido. Lo que Valentina supo días después fue que Isabela también había desaparecido. Después de que Rodrigo fue despedido, ella lo abandonó en menos de 2 semanas. Se fue a la ciudad con un comerciante que le ofreció una vida mejor. Rodrigo había quedado solo, sin trabajo, sin la mujer por quien lo sacrificó todo, cargando lo que había hecho como piedras en los hombros. Valentina escuchó esto y no sintió satisfacción. Sintió algo más tranquilo, la confirmación de que la vida, a veces, tiene una memoria mejor que la de los hombres. En la hacienda, Sebastián empezó a visitar el taller con más frecuencia de la que exigían los asuntos de las telas. A veces llegaba al final del día y conversaban durante horas. Se reían de las mismas cosas, se contradecían en otras con una comodidad que ninguno había sentido antes con nadie. Una tarde, Sebastián le trajo un libro que ella había mencionado semanas atrás. Lo dejó sobre la mesa con una nota escrita a mano. Para que no te quedes sin terminar la historia.
Valentina leyó la nota 3 veces y sonrió sola. Fue una tarde de octubre cuando Sebastián le dijo, con la misma calma directa que aplicaba a todo en su vida, que quería casarse con ella. No fue una declaración dramática. Estaban sentados en la banca de la plaza, con las últimas luces del día, tiñendo el cielo de naranja sobre las torres de la iglesia. Y Sebastián simplemente le dijo que en toda su vida no había conocido a nadie con quien quisiera hablar de todo, que pensara tan claro, que tuviera tanta fuerza sin necesitar demostrársela a nadie, como ella. Le dijo que si a ella le parecía bien, le gustaría construir algo junto a ella. Una vida, una hacienda que fuera también un hogar. Valentina lo miró en silencio un momento. Pensó en el patio de la hacienda, en el morral de tela, en las madrugadas del taller de Guanajuato, en Consuelo y su atole caliente, en todo el camino recorrido para llegar a ese banco de la plaza, a esa hora exacta. Y le dijo que sí. La boda se celebró en la iglesia de San Marcos en una mañana de diciembre, con el cielo de México de ese azul profundo que solo aparece en los días de invierno. Y Valentina llegó al altar con un vestido que ella misma había diseñado y cosido. Tela de seda color marfil, con bordado de flores silvestres en los puños, y el escote, corte de línea limpia, sin excesos. El cabello negro suelto con una trenza lateral, adornada con pequeñas flores de tela. Caminó sola por el pasillo, con la espalda recta y los ojos en Sebastián, quien al verla entrar, no pudo evitar sonreír. La boda fue sencilla, pero perfecta. Madame Dolores llegó desde Guanajuato, con un regalo envuelto en papel de seda. Consuelo vino con tamales para la celebración. Lucía, la aprendiz, lloraba de emoción en la tercera banca. Y Rodrigo Castellanos también estaba. Nadie lo había invitado. Llegó solo, de lejos, sin acercarse. Se quedó al borde de la plaza, detrás de los puestos de flores, viendo la celebración desde la distancia. Vio a Valentina salir de la iglesia del brazo de Sebastián, con la luz del mediodía haciendo brillar el bordado de su vestido. La vio reír. La vio caminar con esa seguridad que 2 años atrás él no había sabido ver. La vio ser feliz con la naturalidad de alguien que se lo ha ganado. Y Rodrigo entendió, con una claridad que ya no servía para nada, todo lo que había destruido. Se fue antes del festejo. Nadie lo notó. La recepción fue en la hacienda. Sebastián había mandado adornar el patio principal con flores de temporada, papel picado de colores y faroles de vidrio que al caer la noche convirtieron el lugar en algo mágico. Las mesas estaban llenas de comida. Los músicos tocaban desde una esquina. Valentina se paró en el centro del patio y giró despacio, mirando todo alrededor. El mismo patio, las mismas piedras, el mismo cielo enorme, pero todo diferente, todo completamente diferente. Sebastián se acercó y le puso una mano en el hombro. Le preguntó, en voz baja, en qué pensaba. Valentina sonrió. Le dijo que pensaba en que los lugares guardan todo lo que pasó en ellos, lo bueno y lo malo, que ella no quería borrar nada, solo escribir encima. Sebastián tomó su mano, la apretó suave y la llevó a bailar. La música llenó el patio, los faroles se encendieron con la noche y Valentina Ríos, ahora Valentina Montoya, bailó en el lugar que una vez intentó romperla, rodeada de gente que la quería, casada con un hombre que la respetaba, con todo el futuro extendiéndose por delante como un campo de agave bajo el sol de México. Esa noche, mucho después del festejo, Valentina sacó del cajón de su tocador el pañuelo con las 2 cartas. Las leyó una última vez, no con dolor, o con gratitud. Gratitud por el dolor que la había movido, por los meses solos que la habían construido, por las noches de trabajo que le devolvieron el orgullo, por su propia fortaleza, esa que siempre estuvo ahí y que nadie, por más que lo intentara, había logrado quitarle. Dobló las cartas con cuidado, las guardó
y apagó la vela. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Te dejamos un corazoncito en tu comentario. Y si todavía no te suscribiste al canal, hazlo ahora y activa la campana. Hay muchas más historias esperándote. Valentina Ríos no necesitó que nadie la vengara. Lo construyó de nuevo, mejor, en el mismo lugar donde intentaron romperla. Porque hay mujeres que cuando caen no se rompen, solo toman impulso. Esta fue su historia.